Shalom, la paz, hermanos. Y al decirte shalom y desearte la paz, recuerda, Cristo es nuestra paz. Es desearte que la presencia de Cristo resucitado habite en ti, habite en tu vida. Porque si tenemos a Cristo, hermanos, todo se transforma, todo cambia. Y no olvides, Él está vivo, está presente, está resucitado en su iglesia. Es en la iglesia en la que Él formó, donde Él habita y donde derrama su gracia. Y hoy, en la iglesia que Él formó y para la iglesia que Él formó, dirige su palabra. Dirige su palabra a tu vida. Escúchala como discípulo, como seguidor, como aquel que ha encontrado en Jesucristo el sentido para vivir. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de las manos del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, qué palabra tan hermosa el Señor nos dirige, porque dice: mis ovejas escuchan mi voz. Hay muchas ovejas, pero no todas son las del Señor. Las ovejas del Señor se caracterizan porque escuchan la voz de Cristo a través de su palabra. Escuchan la voz de Cristo a través de la predicación de la iglesia. Como diría San Pablo, la fe viene por la tontería de la predicación. Sí, así como lo escuchas. Por la tontería de la predicación, Dios va tocando tu vida. Entra por el oído y suscita en el cristiano una vida nueva. ¿Por qué? Porque entra el Espíritu de Dios en el hombre a través de la escucha de la predicación. Y claro, el que conoce a Cristo, el que escucha su palabra, el que escucha la palabra de Jesús en la predicación de la iglesia, el que se encuentra con Él a través de la meditación de las Sagradas Escrituras en los distintos grupos parroquiales, en las celebraciones eucarísticas, conoce a Cristo, lo identifica, escucha su voz y entonces actúa conforme a lo que Dios le está diciendo. En cambio, hay muchos que no escuchan la voz de Dios. Hay muchos que se escuchan a sí mismos o escuchan las voces del mundo y quieren hacer que Cristo piense y diga lo que ellos piensan y quieren decir. Y no se trata, hermano, de que Jesús diga lo que tú quieres. Se trata de que tú escuches la voz de Cristo y camines y conduzcas tu vida, tu matrimonio, tu sexualidad, tu trabajo, conforme a la voz de Cristo. Pero si tú no estás acostumbrado a escuchar a Cristo, si no meditas su palabra, si no vas a la Eucaristía, si no escuchas la predicación de la iglesia, te aseguro que lo que tú dices de Jesucristo de buena fe es erróneo.
He escuchado a muchos que hablan en las calles, en las fiestas, en los convivios, hablan de Jesús como si lo conocieran. Pero como nunca escuchan su voz, dicen muchas cosas erróneas, falsas. Dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz. ¿Tú la escuchas? Dice: yo las conozco. Hay algo que Jesús no sepa de ti. El Señor conoce sus ovejas. Sabe que algunas de sus ovejas son rebeldes, tercas. Sabe que otras de sus ovejas son groseras, le pegan a las demás. Sabe que otras de sus ovejas son curiosas y les gusta irse a meter donde no se tienen que meter. El Señor conoce sus ovejas, pero también es verdad que las ovejas conocen a su pastor. Las verdaderas ovejas de Jesús siguen a Jesús. ¿A dónde? A donde va Jesús, ahí va. Lo que les dice Jesús, eso hace. Él conoce que sus ovejas son débiles, que tienen pecados, pero también sabe que sus ovejas lo siguen. Lo siguen. Y ahí donde está Jesús, ahí van sus ovejitas, porque lo conocen. Dice: yo les doy la vida eterna. Porque, hermanos, la vida eterna no solamente es para cuando te mueras. La vida eterna empieza aquí, en esta vida, en esta tierra. La vida eterna es gozo, paz en el Espíritu. La vida eterna es que Cristo y tú son uno solo. Cristo en ti, tú en Cristo, profundamente unidos. El que tiene a Cristo tiene vida eterna. Aunque tenga dificultades, aunque tenga enfermedades, si tiene a Cristo, tiene algo que los demás no tienen: vida eterna. Nadie se la roba. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está en él. Y dice el Señor: no perecerán jamás, no se condenarán, no irán al infierno, no experimentarán la desgracia de estar alejados de Dios por toda la eternidad. No, porque si estás unido a Cristo, Él te conduce por verdes praderas. Él te conduce donde hay gozo en el Espíritu. Él te defiende y te libra de tentaciones. Él no permite que tú caigas en pecados, en errores que destruyan tu vida y la vida de tu familia. Si estás fuertemente agarrado a Cristo, dice Jesús que a sus ovejas nadie las arrebatará de su mano. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía, porque en la oración, porque en el caminar en grupos de oración, en grupos parroquiales, están siempre poniéndose en las manos de Dios. Y Dios no los suelta. Dios no los deja. Dice: me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. El Padre ha querido que tú estés en Cristo. El mayor regalo que tú puedes recibir, lo más grande que tú puedes recibir, es que tú estés en las manos de Cristo. Dime, si hay un lugar donde mejor tú puedes estar que en las manos de Jesús. Estarás mejor en las garras del mundo. Estarás mejor en las manos del alcohol. Estarás mejor en las manos de los odios, de los resentimientos. Estarás mejor en las manos de la soberbia, del orgullo.
Por supuesto que no. Eso te destruye, te mata. Pero si tú estás en las manos de Dios, cuando tú te confiesas, te pones en las manos de Dios. Cuando vienes en la Eucaristía, estás en las manos de Dios. Cuando vienes a orar al templo, ante el sagrario, te estás poniendo en las manos de Dios. Y al ponerte en las manos de Dios, Dios no te suelta, Dios te protege. Y Dios te concede experimentar cosas de su amor que la mayoría de los hombres nunca va a experimentar. El Padre te pone en las manos de Cristo y dice: nadie puede arrebatarlas de las manos del Padre. Dios te ama tanto. No estás solo. Aunque tengas momentos difíciles, ponte en las manos de Dios. Y vas a descubrir que hasta de las cosas difíciles y dolorosas, el Señor saca cosas buenas para ti. Dios no te olvida. Dios te tiene en sus manos. No te apartes de sus benditas manos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor te bendiga.